vamos a conocer el método para el cálculo de áreas y perímetros de figuras que se encuentran ubicadas en plano cartesiano, es decir, que conocemos los puntos que la forman ubicados en un plano cartesiano. Aquí tenemos eje X, eje Y y una figura. Esta figura sí es fácil y yo sé que si tú conoces el valor de la base y determinas la altura, pues puedes conocer el área e incluso pues mucho más fácil, ¿no? Sin embargo, el método o la aplicación es lo importante, lo que vamos a rescatar de este video. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, primeramente para el cálculo del perímetro. Ya sabes que el cálculo del perímetro de una figura, aunque esté o no en el plano cartesiano, pues implica la sumatoria de sus lados, ¿no? De todos sus lados. Entonces, bueno, para el cálculo del perímetro en figuras que están en el plano cartesiano y que pueden ser polígonos regulares o irregulares, ¿ok? Esto es lo generoso de este método, que lo puedes aplicar para figuras irregulares. Bueno, entonces primero tendrás que determinar lo mismo, dicha longitud que existe entre los puntos que están formando cada uno de los lados. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, pues hay una fórmula bien conocida que dice: distancia entre un punto implica x2 menos x1 elevado al cuadrado más y2 menos y1 también elevado al cuadrado, y todo eso elevado, o más bien con raíz cuadrada, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a hacer rápidamente es determinar por qué distancia vamos a empezar. Y voy a poner aquí que vamos a empezar por la distancia de R a S. Entonces, distancia de R a S va a ser igual. Pon mucha atención, para sustituir los valores, pues vamos a determinar, aquí están las coordenadas de R, de S y también de T, pero si estoy diciendo que voy de R a S, entonces aquí voy a poner los valores de X1, Y1 y en S de X2, Y2, ¿vale? Y entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos ahora sí a sustituir para obtener la distancia de R a S las variables que le corresponden según esta fórmula. Entonces, x2 vale 1, menos x1 vale menos 7, todo eso elevado al cuadrado, más y2 vale 8, menos y1 que vale 2, elevado al cuadrado. Y seguimos, distancia de R a S, raíz cuadrada de 1 menos, primero, menos por menos más 7, elevado al cuadrado, más 8 menos 2, eso es 6, elevado al cuadrado. Bueno, ya, hasta ahí llega la raíz. Distancia de R a S, ¿cuánto vale? Bueno, 1 más 7 son 8, elevado al cuadrado, más 6 por 6 son 36, ¿sale? Entonces continuamos, distancia entre R y S. 8 por 8 son 64, más 36, y continuamos, voy a ponerlo de este lado. Distancia de R a S, ¿sí se ve ahí de ese lado? Sí. Es igual a la raíz cuadrada de 64 más 36, eso nos da 100. Y la raíz cuadrada de 100, distancia de R a S, raíz cuadrada de 100, vale 10 unidades, ¿sale? Y ya tenemos el primer punto para el cálculo de nuestro perímetro, esta primera distancia. Dice 10 unidades, ¿sale? Vamos a continuar, vamos a calcular ahora la longitud o la distancia entre S y T. Vamos de S a T. Entonces van a cambiar ahora las variables que estamos ocupando aquí. Como R ya no juega, se queda sin variables. Y como vamos de S a T, entonces T va a tomar las variables X2 y Y2. Y S, pues X1 y Y1. ¿Sale? Y ahora vamos a cambiar aquí distancia, voy a borrar todo, porque ahora vamos a calcular la distancia de S a T. Acuérdate que para el cálculo de una distancia, es lo que te explicaban alguna vez, no importa si yo doy 2 pasos para allá, o doy 2 pasos hacia allá, no importa la dirección. Cuando hablamos de distancia, importa solamente la magnitud, precisamente esos pasos que damos. No te estoy diciendo, voy a dar 2 pasos negativos, ahora voy a dar 2 pasos positivos. No, simplemente soy concreta y te digo 2 pasos hacia allá, fin. ¿Ok? Entonces, para este cálculo de la distancia, bueno, viene algo parecido. No importa el sentido en el que vayamos, lo que importa es determinar por un momento las variables, ser congruente con esas variables para que podamos determinar dicha distancia. Entonces,
Distancia entre S y T es igual, x2 vale 4 menos 1 elevado al cuadrado, más y2 vale 4 menos y1 que vale 8 elevado al cuadrado. Distancia entre ST es igual a la raíz cuadrada de 4 menos 1, eso es 3 elevado al cuadrado, más 4 menos 8, eso es menos 4 elevado al cuadrado. Distancia de S a T es igual a la raíz cuadrada de 3 por 3, son 9, más 4 por 4, 16, y menos por menos es más. Entonces, pues ya, queda de esta manera. Distancia de S a T es igual a la raíz cuadrada de 9 más 16. Eso nos da 25. Por lo tanto, la distancia de S a T es igual a la raíz de 25, lo cual es 5 unidades. Y lo pongo aquí, de S a T hay 5 unidades. ¿Eso para qué? Bueno, para seguir con el mismo procedimiento del tercer lado. Para el tercer lado voy a suponer que voy de R a T. No importa que no vaya siguiendo la secuencia, porque como dije, solo se trata de calcular la distancia. Pero como voy de R a T, voy a decir que R entonces tiene nuevamente X1 y Y1. S en este momento pues ya queda fuera, y T para que se quede con esas coordenadas X2 y Y2. Entonces, una vez que tengo ST, bueno, vamos a continuar con el cálculo de la distancia del lado que falta. En este caso es distancia entre R y T. Y bueno, es igual a la raíz cuadrada, X2 vale 4 menos 7 con todo y signo, acuérdate, elevado al cuadrado, más y2 que vale 4 menos y1 que vale 2 elevado al cuadrado. Entonces, otra vez haciendo álgebra, determinamos 4 menos por menos más 7 elevado al cuadrado más 4 menos 2, bueno, eso es 2 elevado al cuadrado. Distancia de R a T es igual a la raíz cuadrada de 4 más 7, eso es 11 elevado al cuadrado, más 2 por 2 son 4. Distancia de R a T es igual a la raíz cuadrada de 11 por 11, creo que son 121, ¿sale? Más 4. Y eso da distancia de R a T es igual a la raíz de 125. Y eso voy a calcularlo corroborando con la calculadora. La raíz de 125 son 11.18 unidades. Entonces ya tengo la distancia que existe aquí, 11.18 unidades. Por lo tanto, el perímetro de nuestro polígono es 10 más 5 más 11.18 unidades. Eso es igual, perímetro es igual a 11 más 10 son 21. 21 más 5 son 26.18 unidades. Así obtenemos el perímetro de nuestra figura. Ahora bien, vamos a continuar con el cálculo del área de nuestro mismo polígono y vamos a ocupar nuevamente estas coordenadas que ya previamente nos dan. El método que vamos a usar para el cálculo de un polígono regular o irregular en un plano cartesiano, es decir, conociendo las coordenadas de sus vértices, se llama el método de Gauss. Y este método, bueno, implica la siguiente fórmula. Dice el área del polígono es igual a un medio, y vas a generar ahora una matriz. En esa matriz vas a colocar los valores del primer punto que vamos a identificar. Aquí voy a borrar esto, voy a borrar este de aquí. Ese lo voy a dejar como X1 y Y1, por ser el primer punto donde voy a comenzar a hacer este cálculo. A ver si se alcanza a ver este con rojo. Este es el punto de origen donde yo voy a comenzar. Entonces voy a poner aquí las variables X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3, y así según los lados que tenga el polígono que quiero cerrar, XN y YN. En este caso, bueno, son 3, pero por si tienes un polígono de más lados, esta es la respuesta. Y luego, ¿qué más? Bueno, vas a poner aquí XY y Y1. Con esos valores cerrarías. Esa es la fórmula. Ahora mismo te voy a enseñar cómo es que se sustituye para obtener dichos valores. Antes que otra cosa,
quiero decirte lo siguiente. Esto lo vas a enumerar conforme a lo siguiente. Ya te dije que nosotros en nuestro caso vamos a empezar a partir del vértice R. Por lo tanto, R tiene coordenadas X1 y Y1. Pero luego, a diferencia del perímetro que te dije, no importa hacia qué sentido vayas, ya ves que hicimos flecha hacia acá o también hacia acá, este sí va a ser muy importante que tomes el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Es decir, que empieces aquí, continúes, no, pues está bien padre este, pero continúes con el vértice T, que si tú fueras girando al sentido horario te correspondería el S, pero vamos a ir inverso. Entonces el T y luego del T a S, y después, esto es muy importante, cerrar de S nuevamente a R. Ajá. Como puedes ver aquí en la fórmula, un medio de comienzas en X1, sigues con los valores correspondientes a los vértices de la figura y terminas con X1 y Y1. Terminas nuevamente aquí. Bueno, entonces voy a sustituir estos valores en la fórmula y enseñarte cómo es que se aplica. Como ya dijimos que voy en sentido antihorario, entonces son las coordenadas de T las que son X2 y Y2. Y finalmente de T a S, bueno, entonces aquí son X3 y Y3. ¿Sale? Entonces, según la fórmula, comenzamos de R. Las coordenadas son menos 7,2. Solo las pones así. Luego, las de el vértice T. T dice que es 4 y 4. Y luego, pues aquí vas al vértice S, 1 y 8. Y terminamos, como dije, cerramos con el vértice R, otra vez, menos 7,2. Ahora, el método Gauss-Jordan implica lo siguiente. Este también, el verde. Vamos a hacer en diagonal la representación de estos números, en diagonal. Primero, a partir de digamos el primero que se presenta del lado izquierdo, viéndolo de frente del lado izquierdo hasta arriba, lo vas a multiplicar por el valor de abajo que sigue a la derecha. Y luego, bueno, lo vas a poner aquí, por ejemplo, área es igual a 1/2 de esa multiplicación que te acabo de decir, el primer valor por el valor de abajo, menos 7, entre paréntesis, que multiplica a 4, ¿sale? Y luego, ¿qué? Sumas el valor siguiente, 4 por 8. Lo voy a poner así más rapidito. Sumas 4 por 8 son 32. Y luego sumas a 1 por 2, eso te da 2. Y ya hasta ahí se terminan las diagonales de este lado, en este sentido. Entonces, una vez que terminas con esas diagonales, vas a poner ahora un número menos, así grandote, que te recuerde que ahora vienes con los números faltantes. ¿Sale? También en diagonal. ¿Y cómo queda? Ah, bueno, después del menos, hacemos lo mismo. 2 por 4 son 8. Más, sigue sumando. 4 por 1, 4. Más 8 por 7. Este 7 tiene signo negativo, entonces el resultado va a ser negativo. 7 por 8 son 56, pero es negativo, entonces lo voy a poner entre paréntesis, menos 56. Una vez que tienes efectuado esa composición de valores, bueno, pues ahora sí que vas a poner a hacer las sumas correspondientes. Voy a poner aquí área igual a 1/2 de, voy a hacer esta multiplicación, menos por más es menos, 7 por 4 son 28, más 32, más 2, el signo grandote del menos, que implica que cambiamos de sentido, y aquí voy a poner 8 más 4, menos por más o más por menos, que ahí justamente ya no se ve, entonces voy a recorrerme un poquito para allá. A ver ahí. Puse 56, este 56 es el resultado de la multiplicación, la última multiplicación en aquel sentido. 8 por 7, 7 por 8, 8 por 7 son 56. Como el 7 es negativo, por eso aquel 56 está como castigado, entre paréntesis, negativo también. Pero en este momento voy a quitar ese negativo. ¿Cómo? Más por menos, pues es menos, y 56. Ahora sí, ya podemos hacer la suma algebraica de todo esto que tenemos. ¿Cómo quedaría? 1/2 de, así, este es paréntesis, así hasta allá, ¿no? Ahora sí, menos 28, o más bien 32, más 2 son 34, menos 28 son 6, 6 positivo, menos el signo grandote que nos indicó el cambio de,
8 más 4 son 12, menos 56, eso nos da 12 menos 56, nos da 44 negativo, menos 44. Entonces, fíjate cómo ahora tenemos multiplicación. Este menos es la del resultante algebraico de esta suma. Y este menos es este menos grandote que nos indicó el cambio que nos indica la fórmula y nos indica el cambio de sentido para colocar las variables. ¿Y cómo queda esto? Bueno, voy a ponerlo aquí, espero que no te pierdas. Área es igual a 1/2 de multiplicar 6 menos por menos más 44. Entonces el área es igual a 1/2 de 44 más 6, eso es 50. 1/2 de 50, eso es 25 unidades cuadradas porque estamos hablando de área. ¿Sale? Así es como calculamos el área de un polígono que está ubicado en un plano cartesiano. Tenemos perímetro y tenemos área.